Escuchando una reciente prédica que hablaba sobre la diversidad que había en los apóstoles del Señor, algunos de pensamientos radicales, unos lo que hoy pudiéramos definir de un corte más de pensamiento político de derecha, como por ejemplo un San Mateo, publicano, que trabajaba para el Imperio Romano, muy enfocado en el capital, en el dinero. Otro extremo como el de Judas Iscariote, un celota que estaba dentro de esta secta que buscaba por la fuerza, por la guerrilla, por la conspiración, pues hacerles emboscada a los romanos hasta irlos debilitando y sacarlos de su tierra. Unos que tenían una tremenda debilidad emocional, como Pedro, que hablaba muchas veces sin pensar, unos que se sentían más amados por el Señor y que confiando en la fe, sin duda, amando mucho a Jesús, fueron capaces de decir: ¿quieres que hagamos caer el fuego del cielo para matar a gente que no nos recibió, que no nos quiso atender? En esa gran diversidad de personas, una de las enseñanzas que les comento, obtuve de esa charla, era que Jesús tuvo que convivir y ser un punto de encuentro entre hombres que no se llevaban muy bien o que pensaban ideológicamente distinto. Eso me hizo pensar o hacerme la pregunta, y es lo que traigo para esta edición de Opinión de un Laico. Me hizo pensar en qué pensamiento político tendría Jesús en nuestro tiempo. Si Jesús fuera ciudadano de tu país o del mío, ¿por quién votaría? ¿Qué invitaría a mirar en torno a la política? Yo creo que el Señor dejó en evidencia en su propio tiempo, con esa frase: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dejó bastante claro que la política en sí mismo es como un juego humano. Al final es una forma en cómo nosotros nos organizamos para distribuirnos el poder. Recuerdo una frase muy dura, pero un poco graciosa, que decía que la diferencia de la dictadura a la democracia es que en la dictadura robaba uno y en la democracia roban varios, pero al final la política sin duda mueve nuestras vidas. Venezuela acaba de vivir, mi país acaba de vivir un proceso electoral todavía complicadísimo de entender, y Estados Unidos está a las puertas también de jugarse su futuro en los próximos 4 años, con dos posturas totalmente radicales y muy marcadas de derecha y de izquierda. Entonces, ¿cómo es la mirada de Jesús ante la política? Yo creo que en la propia transformación de sus apóstoles podemos encontrar la respuesta a esta pregunta. Los apóstoles caminaron con Jesús, vieron sus milagros, sus prodigios y escucharon sus enseñanzas. Sin embargo, en ellos no se vio una transformación, ni siquiera viendo a Jesús crucificado. Porque más bien cuando Jesús muere, en ese periodo de confusión, de incertidumbre, lo que hicieron fue encerrarse, porque decían: si mataron a Jesús, pronto van a venir por nosotros. Hay dos cosas que marcan un cambio de concepto y de vida, además que pone en práctica aquello que decía Jesús: negarse a sí mismo, es decir, desechar un poquito todas esas ideologías humanas que nos atrapan, esas modas, y entender que los pensamientos de Dios son mucho más elevados, mucho más estables, y además que ofrecen una felicidad para siempre, eterna. Lo primero es cuando se aparece ciertamente el resucitado. Jesús se aparece en medio de ellos, muestra sus heridas y da a entender que todavía en él hay algo verdaderamente prodigioso, que el Mesías ya no era lo que ellos esperaban. Un rey con espada que iba a ir a la batalla, como en los tiempos de Josué o en los tiempos de David, iban a sacar a patadas a los invasores. Entendieron de que Jesús era Dios y que al ser Dios tenía dominio sobre la vida, sobre la muerte y también poder sobre todo lo creado. Además de eso, sin embargo, sigue habiendo un caminar confuso, sobre todo porque Jesús marca una distancia y dice: yo me tengo que ir. Me tengo que ir a donde mi Padre, porque ya mi tiempo se ha cumplido, y para yo irme y así poder enviarles el Paráclito, el Espíritu Santo. Es con la venida en Pentecostés que ocurre una transformación total y absoluta en estos hombres tan diversos, de conceptos tan distintos, de corrientes ideológicas tan diferentes y de cultura educativa también. Entre los apóstoles habían personas con tendencia o ascendencia griega,
aramea, hebrea, por supuesto. Y entonces ciertamente, inclusive no dejemos por fuera luego a Pablo, que aunque no fue apóstol directo del Señor, pues prácticamente vivió como uno más. Y Pablo era de ascendencia romana, además ciudadano romano. Entonces, ¿qué ocurre en los apóstoles y a qué nos invita el Señor a mirar? Jesús nos invita a mirar la política y todo este ejercicio del poder, primero como un servicio transitorio, pero además lo más importante es que yo creo que es uno de los servicios al que más cuentas habrá que rendirle a Dios en su presencia. Lo mismo ocurre con los consagrados, porque al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Qué triste pasar por la posibilidad de hacer el bien, y hacer el bien no es andar dándole limosna a la gente. No es que usted anda dando dinero, regando dinero como que usted fuera, no sé, un magnate y le sobra la plata y hace sábanas y se arropa con ella, ¿no? Sino que hacer el bien es hacer una buena gestión para todos y por igual. Que los hospitales funcionen, que las vías funcionen, que el turismo se active, que la educación sea de calidad, pero que además sea acorde a los tiempos que vivimos, que no se pierda la visión humana de la educación para que no nos convertamos en una suerte de trabajadores o espectadores del mundo, donde ahora el que va a tener el protagonismo es la inteligencia artificial, por ejemplo. Una de las grandes amenazas que se puede dar para nuestro tiempo si no sabemos llevar eso con la debida cautela. Entonces los apóstoles al final resultaron transformados porque viven la experiencia y permiten al Espíritu Santo entrar a sus vidas y hacer una verdadera renovación de sus ideas, de sus conceptos. ¿Y para qué vivieron los apóstoles? Para lo que debe vivir la iglesia. La iglesia católica no es una ONG. La iglesia católica no es un centro de ayuda social. Eso es derivado del trabajo de la evangelización y se hace mucho bien al ejercerlo, al poder decir que le llevamos comida a los hambrientos, que visitamos a los presos, porque además somos salvados por las obras de misericordia también. Pero la Iglesia Católica tiene un mensaje de salvación, que eso es la palabra de Dios. Y ese mensaje de salvación tiene además un compromiso de ser transmitido con la fidelidad con la que Cristo nos los entregó. Porque, ¿qué ocurre? Hay una frase inspirada en San Jerónimo que lo comparte mucho Fray Nelson Medina, se lo he escuchado ya 2 veces en 2 charlas distintas, que él decía, cuando uno no conoce las Escrituras, uno imagina a Jesús, se lo imagina. Y al imaginarse a Jesús, terminas haciendo un ejercicio de ignorarlo muy cruel, porque terminas presentando un Jesús que no existe, un Jesús que no es real, un Jesús que se centra en el tiempo, en la modernidad y que deja de tener esa figura además superior, porque es verdad que en Jesucristo hay un abajamiento hacia Dios, Él baja su naturaleza divina a la humana en Cristo y comparte nuestras debilidades, comparte nuestras tentaciones, pero en todo se parece a nosotros menos en el pecado. Entonces Dios nos invita a mirarnos, nos invita a transformarnos y a decir, mi hermano, no es la derecha, no es la izquierda, no es el partido, no es que usted salga a estar aplaudiendo a hombres que al final cuando llegan al poder ni siquiera se van a acordar de ti. Dios lo que quiere es que realmente desde el cristianismo, desde nuestra fe, de nuestros hogares, de nuestro rol de padres y madres de familia, desde donde nacen todas las vocaciones y todas las profesiones, desde allí se construya un compromiso y un sentido social que impulse a las personas hacia la santidad y a un encuentro con un Jesús vivo y resucitado, como invitaba San Juan Pablo II al decir que todo cristiano debía tener un encuentro con un Cristo vivo y resucitado. Para terminar, pues justamente de eso se trata la opinión de un laico, de mirar en dónde estamos depositando nuestras confianzas, qué llevan nuestras pasiones. A mí me sorprende ver los mítines políticos prácticamente como ver un juego del Real Madrid-Barcelona o una de cualquier liga, cualquier mundial de fútbol. La gente ovaciona con pancartas y grita como que si eso fuese una pasión de aficionados, cuando en realidad la política es algo serio. Más deberíamos aplaudir a nuestros médicos, a nuestros docentes, a nuestros policías, guardias nacionales, los que hacen sus labores con honestidad, que día a día dan la vida para que una sociedad funcione y trabaje bien. A nuestros comerciantes, empresarios o a la gente como tú y como yo que salimos día a día a ganarnos el pan de cada día. Entonces, cuidado con donde estemos depositando nuestras confianzas, porque al final, como les digo, ni Mateo terminó siendo de derecha, ni Pedro terminó siendo de izquierda, ni Juan se sentía el mejor de todos. Al final todos los apóstoles entendieron, y ahí viene la frase de San Pablo,
una sola iglesia, una sola fe, un solo sentir. No es que tengamos un pensamiento único. Nada más terrible que pensar que en la iglesia habla un pensamiento único. En tu parroquia, en la mía, hay diversidad. Pero esa diversidad tiene que al final tener así un único encuentro con un mismo Dios que no se adapta a lo que yo soy, sino que me invita a fusionarme en la fe y en el encuentro con su amor. Bueno, que Dios te bendiga. Nos vemos en la oración.